El cristiano y los problemas más comunes. Pero ¿cómo así? Al fin, ¿qué? ¿El cristiano puede tener problemas o no puede tenerlos? Porque hemos oído predicaciones donde dicen que una de las promesas del Señor Jesucristo fue la vida abundante. Y también en muchas iglesias durante muchos años, hace rato que no oigo eso, pero en el siglo pasado se oía con frecuencia que venga usted a los pies de Cristo y todos los problemas le serán resueltos. ¿Al fin qué? ¿En qué quedamos? Bueno, miremos lo que dice la palabra del Señor, que siempre nos dice cuál es la verdad. Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieren en la fe y enseñándoles que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Esta palabra tiene tres componentes iniciales con respecto a lo que es la función de una iglesia y el trabajo de un pastor y el trabajo de un ministro de Dios en cualquier etapa que se encuentre con respecto a las personas que el Señor pone a su cuidado. Recuerden ustedes que yo siempre digo que todos somos ministros del Señor, porque todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, ministradores de la gracia de Dios. Por tanto, un pastor no es el que se para detrás de un púlpito. Un pastor es el que enseña la verdad de Dios a otro que lo necesita, que la quiere oír. Entonces dice tres cosas. Primero, fortaleciendo. Segundo, exhortando. Y tercero, enseñando. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Hay momentos en que la palabra del Señor es fuerte, penetra hasta lo más hondo y produce dolor, pero también la obligación del pastor no es solamente mostrar esa palabra que es como martillo que rompe la piedra, sino palabra que levanta, que fortalece. Es lo que vamos a mirar hoy. Hay que fortalecer los ánimos de los discípulos. Tus discípulos pueden ser uno o dos de tus hermanos más recién llegados a los caminos del Señor, o pueden ser tus hijos, o puede ser toda tu familia o tus vecinos, si tienes algún grupo de reunión. Hay que ministrar las cosas con equilibrio. En algunos momentos va la palabra como espada de doble filo que penetra, y en otro momento va la palabra que fortalece los ánimos de los discípulos, porque los cristianos a veces tenemos periodos en los cuales nos debilitamos, nos desanimamos, como vamos a ver más adelante. Después de fortalecerlos, hay que exhortarlos a que permanecieran en la fe, dice Hechos 14:22. Es decir, invitarlos con entusiasmo, con ahínco, con casi que agarrándoles de las solapas espirituales y diciéndole: hermano, esto que se le está diciendo es por instinto de supervivencia espiritual, tómelo para su vida, úselo. Yo lo hago con frecuencia diciendo: el Señor ya viene. Es un sacudón a las solapas para despertarnos, porque todos tenemos la tendencia de las vírgenes, de las 10 vírgenes de la parábola, las necias y las prudentes, de quedarnos dormidos. Entonces la exhortación nos despierta, nos levanta, nos renueva. Y por último, enseñarles. Las verdades del Señor son de tal calidad que muchas veces hay que repasarlas, porque cada vez que las tocamos es como si peláramos una cebolla en capas. Hay más y más capas, hay más y más profundidad, hay más y más revelación. Aquí específicamente este versículo se refiere a una enseñanza, que para entrar en el reino de Dios
¿Cuál reino? El que viene, el reino eterno, el venidero, y el que ya está aquí en medio de vosotros. Son dos reinos. La eternidad es una cosa, pero el entrar en el reposo de Dios ahora, en la espiritualidad ahora, en la santidad, son palabras diferentes para definir lo mismo, que es la paz de Dios, es la vida abundante en plenitud. Pero miren la contradicción, dice que para entrar en ese reino de paz nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿Cómo? No entiendo. No, es que no hay que entender mucho, solamente una cosa, es la tribulación, la prueba, la carrera de obstáculos para llegar a la meta del premio. Sencillo, así lo planteó Pablo en sus epístolas y es lo que tenemos que tener claro. Entonces cada día, cada mañana y cada tarde, donde tengamos un inconveniente, un desajuste, algo que nos altera el genio, es nuestra obligación verlo como esto, una prueba más, un salto de obstáculos, un obstáculo que se nos presenta para saltar, para continuar en esa carrera hacia adelante. La Iglesia es responsable de la frustración de muchos creyentes actualmente en el siglo XXI, porque en el siglo XX y todavía a principios de nuestro siglo, antes de que empezaran las denuncias masivas, se estaba predicando mucho que llegar a Dios era resolver todo tipo de problemas espirituales, económicos, de salud, familiares y de toda clase, y así se mantenía en vilo a una manada de borregos que finalmente, cuando tenían que vivir la prueba en su propia carne, tenían la pérdida económica o el disgusto familiar, entonces se desplomaban porque les habían predicado otra cosa. Y hoy podemos decir con toda autoridad moral que fue una tremenda estrategia de Satanás, esa predicación de éxito, de motivación que caracterizó y todavía sigue caracterizando a muchas iglesias, donde para nada se les dice un versículo como este, Hechos 14:22. Parte B, se les enseña que para entrar al reino de Dios nos es necesario a todos pasar por muchas tribulaciones. Entonces la vida cristiana se compone del poder de Dios y de las tribulaciones del mundo. Este es el versículo de entrada para considerar algunos problemas comunes de los cristianos. Vamos a ver 7. El primero, la falta de la fe. En un mundo cada vez más secularizado, eso quiere decir, un mundo que cada vez es más materialista y más apartado de Dios, es común que los cristianos experimenten dudas sobre su fe y desánimo, porque se están enfrentando a una multitud de seres humanos con otra visión totalmente diferente y hasta opuesta. El cristiano que sale del mundo entra a un nuevo sistema de creencia, de pensamiento y de vida, que si llega directo al corazón va a producir la fe necesaria para confrontar ese mundo que se viene encima. Muchas veces puede que el mundo no nos critique, pero entonces vienen las dudas porque estamos viendo las dificultades, suponiendo que estamos en el camino con el Señor. Lo digo de otra manera. Pero si yo, porque estoy con Dios, ahora tengo más problemas, debe ser que estoy en un sistema errado. O esto no puede ser verdad, que Dios, siendo todopoderoso, permita que yo esté pasando por tantos problemas. No, es que no ha entendido. Nadie le ha enseñado. La palabra de Hechos 14:22. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para que tú crezcas espiritualmente, para que tu fe se fortalezca, para que tus dudas vayan cediendo paso a la certeza de que estás en el camino
en la verdad y en la vida. Que Cristo sí es tu Salvador, que Él es tu sanador, que Él es tu consuelo y tu fortaleza en todas las cosas. Este desánimo y estas dudas puede deberse a una variedad de factores. Primero, la influencia de la cultura, y eso no se puede minimizar ni desestimar. La cultura sigue presionando. Satanás se bota detrás del creyente que busca a Dios para molestarlo de todas las maneras habidas y por haber. Él no lo suelta fácilmente. Sabe que está perdiendo un alma que iba con su causa y ahora está en otro camino. No lo va a soltar, lo va a molestar, va a seducirlo para que regrese a ese hogar satánico. La otra causa es el sufrimiento personal. Algunos que llegan a la fe y a veces, habiendo vivido varios años de vida cristiana, empiezan a sufrir en su fe por causa del sufrimiento de las tribulaciones. Y otra causa es la falta de formación cristiana, y esto sí que es grave, porque es una profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Vendrá la apostasía, y la apostasía la veremos como una cascada, una catarata de creyentes apartándose del culto, de la iglesia, del oír al pastor, a las predicaciones, de escuchar lo que dice la Escritura, porque no tuvieron suficiente formación cristiana, no se las dio la iglesia o no la quisieron recibir en forma disciplinada. Hay una exhortación entre paréntesis a que siempre nos miremos como discípulos que continuamente estamos aprendiendo y que nunca, por lo menos en esta vida, ni siquiera en la otra, vamos a llegar a la plenitud del conocimiento. Dios es eterno y esa eternidad hace que conocerlo a Él sea una cuestión de toda la eternidad. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar aquí en esta vida imperfecta a tener la compilación de toda la doctrina, de toda la teología y de toda la Biblia dentro de nosotros? Eso no es posible. El sistema del mundo inundó todos los aspectos de la vida. Hermanos, eso lo vemos. Cada vez la gente está más mundana, más preocupada por darle satisfacción a su carne, porque se olvidó de Dios. Dios es una palabra que está cayendo literalmente en el olvido, voluntario o involuntario. Voluntario de muchos padres que crecieron con alguna noción de Dios y ya no la quieren. Involuntario de muchos jóvenes que están creciendo en hogares ateos prácticamente. Nunca se les nombra de Dios, ni mucho menos los principios bíblicos. Tiene que haber dudas en el creyente normalmente, porque muchas enseñanzas de la Escritura van en contravía con las del mundo. Y eso genera un choque de conceptos. Entre tú más te metes en la palabra, descubres que lo que te había enseñado la vida tenía una falsedad impresionante. Los principios, los conceptos, la filosofía del mundo son erróneas, porque es un sistema satánico. Lo mucho que puede llegar a desarrollar es la mitad de una verdad, verdades a medias, nunca la verdad completa. Por tanto, si tú trabajas con tu mente mundana, vas a chocar con los principios de la verdad de Dios, porque Dios hizo el universo de otra manera totalmente diferente a como lo vemos hoy. Y entonces, asumir esos principios de Dios van a hacer que tú entres en conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Me comportaba así? ¿Sigo así o tengo que cambiar? Necesariamente hay que cambiar. Esa es la criatura nueva, renovada, cada día, para parecerse más a la imagen del Señor Jesucristo. Y todo eso produce desánimo porque es una batalla espiritual de todos los días. Es decir, estoy diciendo que el desánimo es normal. Las dudas son normales, pero no se deben consentir más allá
de su presentación. Lo digo así. Puedes tener una duda, puedes tener una dosis mínima de desánimo, pero tu obligación es acudir a la fe de la palabra de Dios y caminar entonces por las enseñanzas bíblicas. Es que el Señor, cuando permite la tribulación, estoy explicando el versículo de Hechos 14:22, es necesario que entremos a través de muchas tribulaciones. El Señor no quiere solamente enseñarnos fe, Él viene para enseñarnos también obediencia a pesar de no ver. Viene para enseñarnos paciencia, esperando aunque no veamos. Viene para enseñarnos entendimiento, para no dejarnos guiar solamente por las apariencias. Así veníamos del mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor es integral. Entonces, una prueba delante de tu vida es una tremenda enseñanza en múltiples aspectos del conocimiento y de la espiritualidad. Dice la palabra en Romanos 10:16 al 17. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Esta es la Reina Valera del 2020. Este versículo nos está diciendo que aquellos que obedecen al Evangelio están oyendo más y más palabra de Dios, y esa palabra está aumentando la fe del pueblo de Dios. Entre más palabra oigas, palabra de Dios, no palabra de hombres, entonces más fe en tu corazón. Por eso es que aquí tenemos banquete de palabra. Versículo va y versículo viene, para que veas cómo es que Dios piensa y tú decidas si quieres pensar como Dios o como el mundo. Así que tu fe viene de oír palabra. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Entonces, mantenerse en la fe es una cuestión de instinto de supervivencia espiritual. Si yo persevero en la fe, un día voy a recibir las promesas del Señor para mi vida. Si me aparto, estoy perdiendo eso que Dios quiere darme. La decisión está en mí. Esto es lo que hace verdaderos discípulos, el entendimiento de esta palabra. Porque si yo soy consciente de la promesa eterna del Señor, entonces también voy a ser consciente de cuánto necesito esforzarme. Bien, ese era el problema de la fe. El segundo problema, la persecución. En muchos lugares del mundo, los cristianos son perseguidos por su fe. Esto puede tomar muchas formas, desde la más leve discriminación familiar y social. Se te vino la familia encima, o una parte de la familia y una parte de tus amigos, y te critican y se burlan. Pues gózate. Eso es una prueba de que estás en el camino de la verdad. Pero esa discriminación no es ni parecido con la violencia física que muchos creyentes están sufriendo en muchas partes del mundo. Violencia física que los deja marcados y que incluso puede llevarlos hasta la muerte. Otras veces la persecución es interior. ¿Cómo así? Como cuando nos sentimos haciendo algo que nos aleja de los nuestros. Yo creo que todos hemos sentido ese sentimiento, especialmente al principio de nuestra vida cristiana. Estamos metiéndonos con la palabra de Dios, con la iglesia, con los hermanos, y vemos que entonces se empiezan a alejar aquellos amigos del alma, así los llamábamos, o familiares muy queridos, primos, hermanos, tíos, que nos dicen: ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos religiosos. Y entonces uno dice:
me estoy volviendo antipático a ellos. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi decisión? ¿Qué camino voy a tomar? Aunque no parezca, ahí hay persecución desde mi propio corazón hacia mí mismo, porque yo todavía no estoy entendiendo que no se trata de simpatías la vida, y menos la vida eterna. Se trata de si es la palabra de Dios o no, si es lo que Dios quiere. Mateo 13, 20 al 21 dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, pastor, qué belleza esa palabra. Pero no tiene raíz en sí. Bienaventurados aquellos que guardan la palabra, dice, la reciben con gozo, pero la guardan en el baúl de los tesoros. Estos, los que está refiriéndose aquí en el versículo 21, no tienen raíz, no tienen baúl de tesoros, sino que es de corta duración. La palabra entra por un oído y de alguna manera se diluye, pues al venir la aflicción, eso que estábamos hablando, la persecución, el sufrimiento, por causa de la palabra, tropieza sin dilación. Entonces este creyente dice: no, tengo muchos problemas desde que estoy con Cristo, yo no puedo aguantar esto, mejor me voy. O, en su defecto, se convierte en un creyente tibio, aquel que siempre llega a la congregación y se sienta en la última silla, nunca tiene un deseo sincero de escudriñar a fondo la verdad de Dios, y mucho menos el deseo de aplicar esa palabra a su vida. Sabe que tiene que seguir con el Señor y sigue así a medias tintas, pero ese no es un verdadero creyente. Hermanos, si no hay persecución, es que ni siquiera hay conversión. Pero ¿cómo así? Segunda de Timoteo 3:12, vamos a ver si nos respalda esa palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si todos los que estamos oyendo esta palabra hemos tenido momentos difíciles, usémonos, porque la palabra nos está diciendo que entonces es porque queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y el Señor ha visto nuestro corazón y lo ha entendido. Entonces la persecución va a llegar como prueba hasta cierto nivel. Acuérdate de eso, no te asustes. El Señor no permite prueba más allá de la que podamos resistir. Tercer problema de los creyentes: la tentación. Los cristianos son tentados por el pecado, tanto de pensamiento como de acción. No cometamos el error de pensar que pecado es solamente lo que hacemos. Muchas veces tenemos que pedir perdón al Señor diariamente por pensamientos pecaminosos. Puede que no necesariamente de lujuria, de adulterio, pero sí pecados de murmuración, de miradas de odio, de rencor, resentimiento, de envidia hacia otros hermanos. Esto puede ser difícil de resistir, especialmente en un mundo que promueve valores contrarios a los cristianos. Todo el día estamos bombardeados por principios anticristianos. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amar en el sentido bíblico es aquello que es importante para la vida. Si tu carro llega a ser muy importante, tienes uno y lo cuidas más que a tu hijo y a tu esposa, con toda seguridad que lo estás cuidando también más que a Dios. Estás amando al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una palabra que a mí me confronta y me pone a decidir: ¿Dios o el mundo? ¿Qué voy a hacer?
porque la tentación prueba cuál es nuestro verdadero amor. Hermanos, eso es así de sencillo. Si yo amo mucho mi vehículo, mi moto, pues entonces es que tengo un ídolo y no amo a Dios. Santiago 1:14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Ese es el problema del pecado. Es muerte espiritual. Es apartarnos de Dios. Es romper con nuestra vida eterna prometida. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la tentación, porque algunos caen en el error de decir, pero bueno, la tentación no es tan grave, lo grave es el pecado. No, aquí está descrito que esto es como un rodadero del cual uno ya no se puede salir. Empieza la tentación, después vienen los malos deseos y la concepción que da a luz el pecado, y el pecado a la muerte. Cuarto problema para el cristiano: la división. De este no se habla mucho, pero hay que aclararlo. La iglesia cristiana está dividida en muchas denominaciones, cada una con sus propias creencias y prácticas. Esto puede dificultar la unidad y la cooperación entre los cristianos, y yo diría además que genera confusión, y ahí sí que fanatismo falso. Porque miren, este es un principio clave. Si las diferencias que tenemos entre los hermanos son en puntos menores de la fe, no debiera haber divisiones dolorosas entre nosotros. ¿Qué puede ser un punto menor de la fe? Por ejemplo, el arrebatamiento, ¿cuándo es? ¿Al principio de la tribulación? ¿En la mitad? ¿Al final? Hermanos, esos tres grupos, todos los tres saben que el Señor Jesucristo es su Salvador, que la sangre de Cristo fue la que limpió el pecado, y la salvación se produce no por creer cuándo es el arrebatamiento, sino por creer que la sangre del Señor fue la que nos salvó. Entonces, seguimos siendo hermanos, independientemente de cuál sea nuestra concepción sobre la tribulación. Eso no tiene nada que ver. Entonces, abracémonos, no nos pongamos a pelear y a criticarnos. Somos hermanos. Por eso la mejor forma de enseñar sobre estos puntos críticos es mostrar las tres posiciones, o las 4 o las 5 que existan. Y cada uno de los que oye es libre de escoger cuál cree que se acomoda más a su fe. Juan 13:35. Miren esta enseñanza: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Aquí no estamos hablando de los puntos críticos de la fe. Entonces yo no voy a tener como hermano mío a alguien que diga que Jesucristo es simplemente un profeta, o que Jesucristo es hermano de Satanás. ¿Sí? Estoy hablando de una secta que dice eso. Con ellos la cosa es diferente. Yo estoy hablando de puntos de fe cristiana que están en la Biblia, la nuestra, la Reina Valera del 60 y otras, que nos muestran que el Señor murió, resucitó y está sentado en los cielos, que tenemos el Espíritu Santo, que los tres son uno solo, y que el Espíritu es nuestro santificador, y Dios, el Padre, envió al Hijo para que fuera nuestro Salvador. Esos son puntos grandes de fe. Si estamos de acuerdo en eso, somos hermanos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Grábate, por favor, esta palabra, hermano, para que no la olvides. Es parte importantísima de el vivir entre hermanos cristianos.
Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Él nos perdonó a todos, Él es nuestro Salvador, por tanto, abracémonos. Quinto punto, la indiferencia y la falta de compromiso. Estamos hablando de problemas en la vida del cristiano, problemas comunes. En un mundo cada vez más ocupado y más materialista, es fácil que los cristianos se vuelvan indiferentes a las necesidades de los demás. Esto puede llevar a una vida cristiana superficial y alejada del amor de Dios. Los cristianos deben evitar caer en la apatía espiritual, en la indiferencia, en la falta de compromiso espiritual, porque eso es principio de muerte, y buscar mantener entonces una relación viva y activa con Dios. Mateo 13, 19 dice: cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el creyente típico, recién llegado, que unos pocos meses o años después ya no está en la iglesia. Oye, al principio parece que está entusiasmado, pero no hay profundidad en él. Termina apostatando. Pero, como digo, la apostasía no es solamente salirse de la iglesia. La apostasía es llegar a un estado de indiferencia. Podemos seguirnos congregando con una actitud completamente inadecuada. Lo dice Apocalipsis 3:16. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi decisión cada día, hermanos. Señor, yo no quiero ser tibio. Perdóname porque me estoy sintiendo tibio en estos últimos días, pero yo quiero estar dentro de los que tú llamas mis discípulos, mis íntimos. Así que calienta mi corazón, calienta mi fe, Señor, para que yo no viva una vida que es como un vomitivo. Sexto punto, la mundanalización. Resulta que la creciente aceptación del aborto, del matrimonio homosexual y otras prácticas ponen a los creyentes en conflicto con sus creencias. En otros lugares del mundo, los cristianos se enfrentan a otras cosas como la pobreza, la violencia y otras cosas que son problemas sociales y que pueden dificultar la práctica de su fe. De pronto no tienen ni para el bus para acercarse a una iglesia. O es un barrio tan violento que no puede salir de su casa en ciertas horas. Entonces hay dificultad en su crecimiento. Mateo 13:19 dice, versículo 22, Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo diría que aquí hay otra gran cantidad de pueblo cristiano. Aquellos que no se apartaron después de los primeros meses o años pueden haber crecido un poquito más y entonces ya aprendieron a congregarse con cierta puntualidad, pero viven más afanados y preocupados por las cosas del mundo. Y aquí la palabra que dice el engaño de las riquezas no significa que los ricos son los que son engañados y ahogados en la palabra. Significa que todo aquel que busca riquezas. Pero es que, pastor, si yo no trabajo, entonces ¿quién trabaja? Hermanos, Dios trabaja, de acuerdo, pero aparta siempre un tiempo para Dios. Puede que tengas un jefe que te obligue a que tu horario no corresponda al de la iglesia que está a tu lado. Pero te garantizo que si tú buscas con oración, le dices a Dios, Señor, muéstrame un sitio que esté conforme a tu palabra, pero que también tenga un horario en el cual yo pueda ir,
¿Tú crees que el Señor no te va a abrir la puerta? Yo digo que sí. Romanos 12:2, miren, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primer punto, no Señor, yo no quiero ser como el mundo, no quiero hacer lo que hace el mundo. No importa si son 100 los que están haciendo eso no significa que lo que ellos hacen sea bueno, sino que tengo que transformarme, es decir, mi pensamiento tiene que crecer, tiene que madurar, tengo que tomar decisiones para que eso ocurra. Yo no puedo conformarme a la forma de pensar que tenía hace 5, hace 10 años, ni siquiera hace un año, porque si he estado recibiendo palabra, he tenido que crecer durante ese año, de forma tal que mi visión hoy tiene que ser más arriba de lo que era hace un año. ¿Cómo? Con mi entendimiento renovado. Entendimiento. Ahora entiendo cosas que antes no, porque mi entendimiento ha sido renovado, por eso soy transformado y por eso no me conformo al mundo. Este es el cristiano maduro, que no se mete en la prensa que el mundo quiere para todos los habitantes, quiere cuadricular a todo el mundo. Esa es la función de la propaganda, esa es la función de los medios de comunicación, que todo el mundo piense lo mismo. Y por último, distorsión de la verdad. Los cristianos pueden enfrentarse a enseñanzas falsas y o distorsionadas, que obviamente van a desviar la fe. Romanos 16:17 dice: os ruego, hermanos, que os guardéis de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pero a ver, pastor, ¿eso no está en contradicción con lo que usted decía hace unos minutos sobre que si mi hermano no está de acuerdo con el arrebatamiento? No, son dos cosas totalmente distintas. Aquí está hablando de la doctrina errada, los puntos doctrinales cruciales que vienen a provocar división y tropiezos. Es allí cuando debemos apartarnos de los herejes. Estos ya son diferentes, estos no son hermanos, son apóstatas y herejes. Entonces, a pesar de los desafíos que enfrentan los cristianos, tenemos un mensaje de esperanza para el mundo, mis hermanos. El Evangelio del Señor Jesucristo ofrece la solución al pecado, a la muerte y a la separación de Dios. Los cristianos debemos compartir este mensaje con el mundo para ayudar, así sea en pequeño, en nuestra familia, a la paz, la justicia y el amor a la humanidad. Entonces tú no estás solo. Tú tienes la responsabilidad de unos cuantos que están a tu alrededor, que van a pedir tu ayuda más tarde o más temprano. Para cerrar, llévate esta palabra, porque tú vas a decir, bueno, y entonces, si tengo más de uno de estos problemas, ¿cómo los soluciono? Pues muy sencillo. Hoy los comprendiste, preséntalos en oración. Dile al Señor: Padre, ayúdame con este problema. Para ti no hay nada imposible. Y el Salmo 146:5 dice: dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. El Señor es tu ayudador, hermano, y el Señor es tu esperanza. Así que los problemas que se presenten en tu vida, el Señor te ayudará a sobrellevarlos y a solucionar si es el caso. Amén y amén.